Era el día 43 después de la caída cuando la carnicería alcanzó al intendente Aubrey Mays. ¡Todo despejado! ¡Despejado! ¡Uf! ¡Hemos dado en el clavo, muchachos! Mira esto, coronel. Debe haber desertado de su cuartel con una carga de las tiendas de intendencia y una raya marrón en sus calzones. No es de importancia mayor. Tenemos sus suministros, tenemos su camión. Limpien esto. ¡Bah! ¡Escoria cobarde! Me da asco. ¡Nos lo llevamos con nosotros! ¡Para el coronel! ¡El coronel! La Tatra T815 que Mays había robado resultó ser un señuelo demasiado tentador para otros que eran más fuertes y brutales. Era un premio que estaba rogando ser tomado y las fuerzas del coronel Joe Moore lo aceptaron. En las semanas posteriores a la falla de la energía, miles huyeron por las carreteras, a cualquier lugar para escapar de las ciudades moribundas. Pero las pandillas llegaron primero. Solo aquellos que estaban preparados escaparon sin daños permanentes. Hombres como Brad Hopper, camionero. Había transportado mercancías ilícitas muchas veces antes de la caída, en un compartimiento bien escondido en el camión cisterna. Ahora llevaba vidas preciosas, su familia, escondidos para no ser encontrados por aquellos que les harían daño o algo peor. Brad tuvo suerte. Logró pasar con suficiente combustible para viajar un día más, para alejarse lo suficiente del terror, antes de verse obligado a detenerse. Salió en busca de combustible, dejando a su familia escondida dentro del camión cisterna. Allí estarían seguros. La única forma de entrar o salir era a través de un interruptor oculto que solo él conocía. ¿Nada? Las latas estaban vacías, idiota inútil. Pero nunca regresó. No fue hasta varios meses después que alguien encontró el camión cisterna. El camión cisterna se convirtió en un activo valioso para las crecientes filas de la armada del coronel Joe Moore. Pero pasaron 2 años antes de que alguien hiciera el macabro descubrimiento. El compartimiento secreto de Brad estaba bien escondido, sin duda. Jared y James Jutten hacían todo juntos. Los gemelos idénticos son así. Amaban los autos, amaban los motores, amaban trabajar juntos en su motor doble personalizado, Doble Peligro, y amaban a su padre. Así que, cuando un refugiado que huía de la gran ciudad disparó a su padre y robó su auto, algo se rompió en ellos. Hicieron que pagara, y a cualquiera que se acercara husmeando. Vigilaban de cerca los alrededores del campo. Nadie más les quitaría lo que amaban. Y cualquiera que se acercara, salían en el Doble Peligro y les mostraban el error de sus maneras. Y así fue durante 519 días después de la caída, hasta que, eventualmente, mordieron más de lo que podían masticar. Ser 2 contra el mundo simplemente no era suficiente, pero al menos se tuvieron el uno al otro hasta el final. Si había otro ser humano que entendía los vehículos mejor que el hombre al que llamaban el Donk, ese habría sido en parte una máquina. Dicen que cuando el coronel Moore puso los ojos en la bestia a la que el Donk llamaba su bebé, le ofreció cualquier cosa que quisiera para que se uniera a él. El coronel reconocía una oportunidad cuando la veía, y siempre conseguía lo que quería. Baby Donk se convirtió en el favorito para los ataques de golpe y fuga contra aquellos que mantenían la ciudadela. Era famoso por su velocidad. ¡Mi bebé! ¿Qué le han hecho a mi bebé? Pero en el asalto final, ni siquiera Baby Donk pudo escapar de una granada propulsada por cohete. Después de que el coronel tomó la fortaleza, vino y encontró a el Donk. Construye vehículos para mí. Vehículos como el mundo nunca ha visto. Vehículos que causen miedo y asombro. Y eso fue lo que hizo el Donk.
Baby Dong fue resucitado, montado sobre el chasis del Tatra T-815, que recientemente había sido destruido por un artefacto explosivo improvisado. Los motores gemelos del Doble Peligro encontraron un nuevo hogar. La primera de las obras maestras del Dong había nacido. Harta de todo, un día, Annette Lehmann y Janine Kwong se subieron a su Volkswagen Escarabajo y se dirigieron al norte, a buscar algo de serenidad, dijeron. Condujeron hasta quedarse sin combustible, y donde se detuvieron fue donde hicieron su nueva vida. Esto fue 6 meses antes de la caída. No llevaron teléfonos ni computadoras, ni siquiera una radio. Así que, cuando las luces brillantes se encendieron en el horizonte, no se dieron cuenta de lo que significaba. No se dieron cuenta de que estaban acampando cerca de un sitio militar secreto que era un objetivo nuclear. Cuando cayó la nieve negra, les pareció extraña, pero hermosa. Pasó un tiempo antes de que se notaran los efectos de la radiación en el aire. Las hemorragias y los sudores nocturnos empeoraron, al igual que los tumores. Pero sin combustible, lo único que podían hacer era acurrucarse en su pequeño escarabajo y esperar lo mejor. Era el día 3267 después de la caída cuando las encontraron. Los War Pups del grupo pensaron que las chicas muertas eran las heroínas de todos los tiempos. El War Boy más viejo, lo suficientemente mayor como para recordar antes de la caída, no estaba tan seguro. Pero vio que el escarabajo estaba en sorprendentemente buen estado. Lo remolcaron de vuelta a la ciudadela para ofrecérselo al envejecido Dong y sus Black Fingers. El Dong vio su valor como una plataforma de armas en el camión cisterna. Los cráneos de las chicas fueron honrados, cubiertos de brea y añadidos al camión en memoria. Liane Bart siempre tuvo una obsesión por las muñecas de bebé, una pasión en clara oposición a su profunda desconfianza hacia las personas, especialmente hacia su padre. Tan pronto como pudo, se mudó, se fue tan lejos como pudo y creó un nuevo hogar para ella y sus 532 muñecas en el sótano de la vieja casa de piedra azul. Les puso nombres a todas y le hacían mejor compañía que cualquier asqueroso ser humano. No se preocupó demasiado cuando se cortó la electricidad. La falta de gas fue un inconveniente, pero comía su comida enlatada fría. Quedarse sin agua fue un verdadero inconveniente, eso sí, siempre tenía sed. Pero a las muñecas no parecía importarles y después de un tiempo a ella tampoco. Todo era perfecto. Durante 4.864 días después de la caída, cuando el joven Rictus Erectus, aburrido de ver a su padre estudiar viejos mapas, decidió explorar la granja en ruinas. Encontrar a Liane rodeada por sus muñecas en el sótano oculto causó una gran impresión en la simple mente del Rictus de 10 años. Tomó algo de persuasión convencerlo de que ella no era de donde venían los bebés. Al final, fue más sencillo dejar que Rictus añadiera la cabeza de Liane a la exhibición que decoraba el camión cisterna, junto con sus muñecas. Además, los bebés muertos preservados y los infantes de plástico que nunca envejecían complacían a Immortal Joe, un recordatorio para el mundo de su inmortalidad. Liane habría sido feliz de estar siempre junto a sus bebés. ¿Alguna vez te has preguntado dónde terminan todos los objetos que los desafortunados intentan desesperadamente intercambiar? Los desechos, la basura y los despojos de un mundo ahora desaparecido y casi olvidado. Todo es clasificado por los War Pups, colocado en contenedores y cestas de plástico y llevado a la Galeria Immortum, donde unos pocos de los desafortunados, mantenidos encadenados en la oscuridad de la cámara,
Trabajan para crear objetos de arte en testimonio del poder de Immortal Joe. Trabajan día y noche, usando cualquier cosa y todo para hacer fetiches, adornos para coches, incluso volantes. Trabajando hasta que sus manos sangran para producir algo, cualquier cosa que complazca al tirano. Porque si él aprueba... al menos se les dará sustento para durar hasta su próxima visita. Si no, son expulsados de la ciudadela considerados prescindibles, normalmente desde una altura de varios cientos de pies. Todos caen al final. Al menos algunos tienen la dudosa satisfacción de dejar algo pequeño atrás. Un recordatorio mudo de otra vida que ha terminado. Otra vida más tomado en la historia de este poderoso vehículo, el War Rig, y aún hay muchas más por venir.